para eso, que podáis hacer luego preguntas o que hagamos debate, ¿no? Control L. Bueno, pues bueno, mirad, la idea es esto, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Dar un poco unas pinceladas de qué podemos hacer utilizando inteligencia artificial para esto de perfilado psicológico. Entonces, bueno, no me voy a parar, como vamos a ir al grano, no me voy a parar a explicar técnicas específicas de inteligencia artificial primero, sino que las vamos a ir viendo directamente cómo las usamos. Y entonces sí que tenemos que entender pues un poquito más en detalle qué es eso, a qué nos referimos, ¿no? Con esto de perfilado psicológico. Y entonces también lo vamos a ir viendo ahí un poco sobre la marcha, y también cada una de vosotras también puede ver incluso en qué área le ve utilidad, ¿no? Porque os iré comentando que hay diferentes áreas, ¿no? Entonces, bueno, los que no me conozcáis, pues yo hice el doctorado en inteligencia artificial. Entonces vengo de informática, etcétera, de formación, pero también estudié psicología. Entonces intento hacer ese encaje de bolillos, ¿no? De lo que tenéis ahí luego más detalle en la página esta de Psicobótica, que es inteligencia artificial aplicada en psicología. Y como os decía, bueno, se puede aplicar en diferentes áreas. 4 que tengo yo así bien identificadas serían estas, ¿no? La parte clínica de psicología, que tiene que ver muchas veces con psicopatologías o con trastornos, ¿no? O con problemas psicológicos, con el diagnóstico, el tratamiento, la evaluación, pero luego también, pues eso, en educación, en formación, en salud en general, y también veréis que, bueno, en negocio, marketing, etcétera, ¿no? Entonces, le voy a ir dando un poco a estas áreas. Pues veremos que como la herramienta, o sea, hacer perfilado, entender o evaluar o medir ciertas características psicológicas de las personas, nos pueden servir cuando esas personas son pacientes, cuando son ciudadanos, cuando son clientes, cuando son en el rol que sea, ¿no? Entonces siempre podemos encontrar aplicaciones paralelas, ¿no? Usando una tecnología equivalente. Ya sabéis que esto es habitual cuando usamos tecnologías que son pues muy transversales, ¿no? Como ocurre con la inteligencia artificial. Entonces, ¿de qué va esto de hacer perfilado? Pues mirad, yo también por enmarcar el ámbito este de ciencia de datos y de inteligencia de cliente, ¿no? Customer Intelligence lo llamamos a veces. Y sabéis que gira mucho todas estas tecnologías en torno al dato. Entonces he utilizado aquí verbos para hacer estas descripciones, ¿no? Es decir, mira, de los datos, o sea, ¿por qué nos interesan tanto los datos? Voy a ir diciendo cliente o persona o paciente, ¿no? Como queráis, ¿no? Pero ¿por qué nos interesan los datos? Porque me interesa medir, me interesa observar, monitorizar y luego seguir vigilar, ya suena un poco ahí peor, y me he abstenido de poner espiar, pero también lo estaba pensando, ¿vale? Y luego tenemos, claro, una vez que hemos tenido acceso a esos datos, pues tenemos el área de algoritmos, que queremos analizar el dato. Entonces, por eso pongo el verbo analizar, y ahí pues una serie de verbos también que tienen que ver con esto, ¿no? Correlacionar, inferir, predecir, modelar, descubrir. Y aquí de nuevo, pues múltiples casos de uso que vamos a ir viendo y que se os ocurrirán a vosotros. Y claro, esto no para aquí, ¿no? Siempre hay como estos 3 pasos clave. Primero mido, luego analizo y luego con eso, de ese análisis surge un conocimiento que yo tengo que hacer algo con él. Por eso es interesante e importante poner acciones. ¿Qué voy a hacer? Hacer recomendación, voy a querer influir, voy a querer impactar en un cliente, voy a querer convencer, voy a querer seducir, persuadir, y aquí puntos suspensivos, ¿no? Entonces veis que he intentado ser sugerentes con los verbos, y esta diapositiva ya daría aquí para mucho debate, ¿no? Pero bueno, la quería poner porque da esta idea hacia dónde vamos. Si lo queréis ver desde el punto de vista de marketing de toda la vida, es la conducta del consumidor, cómo yo hago predicciones sobre ella, ¿no? Pues porque, como sabéis, la toma de decisiones de una persona está mediada
cuanto menos por variables psicológicas. Entonces, si yo las conozco, si yo hago ese perfilado de la psicología del cliente, voy a ser capaz de predecir mejor, por ejemplo, qué tipo de lenguaje tengo que usar con diferentes personas, ¿no? Es algo que los humanos hacemos en el día a día intuitivamente, pero claro, a la hora de automatizar procesos ya no es tan fácil, ¿no? Y es un poco lo que buscamos aquí. Dicho esto, como decía yo hace un momento, esto es un poco controvertido, ¿no? Entonces podríamos incluso plantearnos esto de, pero esto está bien, que lo hagamos. Entonces, bueno, dejo aquí la pregunta abierta, si está bien o está mal. El tema es que tenemos que hacerlo bien, ¿no? Que no se nos vaya de las manos, ¿no? Diríamos. Entonces, quedaos con esta idea también, que a mí es la que me tranquiliza un poco, yo que trabajo en esto, ¿no? Que a veces hay mucho miedo a la inteligencia artificial y si encima juntamos ese miedo que hay de per se a que como que nos va a hacer un análisis psicológico, un algoritmo, pues todavía da como más, más reservas, ¿no? Entonces, bueno, aquí la idea es que los que diseñamos estos algoritmos o estos sistemas, pues tenemos que hacerlo de la forma correcta y respetuosa, ¿no? Pues esa es un poco la idea. Entonces, entrando aquí en el detalle de dar respuesta a estas tres preguntas, ¿no? Esto de aplicar la inteligencia artificial al perfilado psicológico. ¿Qué es lo que queremos medir? ¿Cómo lo medimos? ¿Y para qué? ¿No? Pues mirad, ¿qué variables psicológicas puedo obtener? Y aquí hay una lista que no es exhaustiva, pero por ejemplo, y esto lo conocéis probablemente en muchos aspectos desde el punto de vista de marketing o marketing digital, ¿no? La percepción, a qué presta atención un cliente o una persona, qué ve, qué no ve, qué siente, qué sentimientos, qué emociones expresa, qué actitud tiene, qué disposición tiene ante un producto o un servicio, qué le interesa y qué querría hacer, incluso aunque no le paguen, ¿no? Por hacerlo. Y qué diferentes rasgos de personalidad tiene, qué sabe hacer, qué ha aprendido, qué no ha aprendido, ¿no? Cómo modifica su conducta, sus pensamientos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Veis? Esto es muy general, pero nos da una idea de qué va esto del perfilado psicológico. Si, si lo pensamos, la forma de obtener este tipo de variables, pues son tres. Esto sería el cómo, ¿no? ¿Cómo yo obtengo, sé sobre la psicología de una persona? Pues fijaos, tradicionalmente en psicología, como se ha hecho esto, son con los test. Le paso un test, ¿no? Si quiero saber, esto es lo que se hace todavía hoy en día en reclutamiento, ¿no? Tú te presentas a un proceso de selección para un puesto y te pueden pasar un test de estos psicotécnicos, un test de personalidad, un test de inteligencia. Entonces, eso es lo que veis aquí como primera opción, que es preguntarle a la persona. No se le pregunta directamente, no le dice, oiga, ¿usted es inteligente? O usted es un poco cortito. No, se le pasa un test, ¿no? Y ese test es lo que se llama autoinforme. De alguna forma la persona autoinforma o hace una prueba psicométrica y ahí sale una puntuación. Otra forma, que también es útil, es preguntando a otros, ¿no? Que es lo que llamamos heteroinforme. Esto es muy típico pues, en recursos humanos cuando se hace la evaluación que llaman 360, ¿no? Y se pregunta por una persona, se pregunta a sus compañeros, a sus colaboradores, a sus jefes, y se obtiene pues como una visión global de cómo le ven, ¿no? De qué rasgos de personalidad o qué características tiene esa persona. Y la tercera es la que más nos interesa aquí, que es sin preguntar. Entonces, yo creo que aquí la inteligencia artificial, su papel primordial es poder acceder a este perfilado de una forma más novedosa gracias a la tecnología, que es sin preguntar y que tiene más que ver con los verbos estos de tipo monitorizar, recoger datos y analizarlos, ¿no? Y es lo que va más en la línea del Customer Intelligence, ¿no? De la inteligencia del cliente, que no deja de ser un servicio de inteligencia. Entonces, claro, si no pregunto, ¿qué hago? Pues puedo observar, puedo escuchar, puedo analizar datos. Observar visualmente tendré que utilizar algoritmos de visión artificial. Escuchar o leer será que tengo que hacer algoritmos de comprensión del lenguaje natural, es decir, analizar lo que una persona dice o escribe.
Y luego puede haber otros datos provenientes de otros sensores que no sean ni visuales ni relacionados con el lenguaje, como pueda ser pues, los sensores del dispositivo móvil, del teléfono. Entonces vamos a ir viendo ejemplos, ¿no? Yo os he dejado aquí, luego os hacen llegar la presentación para que tengáis estos enlaces. Ahora como tenemos pues 20 minutillos no me entretengo en hacer las demostraciones, ¿no? Pero las podéis hacer, están directas ahí en la web y lo podéis probar. Yo veis que me pongo a hacer el tonto a veces y bueno, esto sería el típico algoritmo que detecta la expresión facial de las emociones o que también incluso podemos detectar la postura corporal, ¿no? Que es lo que estáis viendo ahí. Y estos son variables observacionales a partir de las cuales a lo largo del tiempo de medir una serie de estas variables luego yo puedo construir estas variables de más alto nivel que llamo constructos psicológicos, como puedan ser el rasgo de personalidad o el estado de ánimo que tiene una persona, ¿no? Otro ejemplo, esta vez en vez de visión usando lenguaje, pues ya sabéis que os voy a contar de los chatbots o los asistentes conversacionales. Aquí, por ejemplo, hicimos un experimento el año pasado con Perla, que es pues igual un chatbot que hace una entrevista estructurada sobre la depresión, ¿no? Aquí lo curioso de este experimento es que hay una escala, que es el PHQ-9, que se utiliza para medir esto, ¿no? Para hacer cribado de los síntomas de depresión. Y de hecho se tarda menos en hacer el cuestionario que en charlar con Perla, ¿no? Y que te lo pregunte ella. Pero la gente prefería chatear con Perla que rellenar el cuestionario. Un cuestionario típico de estos, podría ser tipo Google Forms, en este caso era otra aplicación web, pero preferían chatear, ¿no? Preferían que esa forma de recoger datos, ¿no? También relacionado con cómo podemos detectar patrones de perfilado psicológico en las personas. Incluso aquí este es otro servicio, un experimento que hicimos que se llama Maritas, que lo que estamos haciendo es interpretar características específicas del lenguaje que tienen que ver con el lenguaje tóxico. Por ejemplo, el lenguaje machista, las amenazas, el lenguaje obsceno, los insultos, el odio hacia determinados colectivos. Y esta frase no sé si la reconocéis, pero es del Fari. Hemos hecho pruebas con frases famosas o tristemente famosas, vamos. Y luego, fijaos, el otro dominio que hablábamos, que no es ni visión ni lenguaje, sería, bueno, aquí estos gráficos ignorarlos si queréis, porque esto es un poco representación de la técnica que se usa para interpretar los datos de los sensores del móvil. Y resulta que hay, pues bueno, estudios en los que analizando la variabilidad de cómo se comporta la persona con su móvil, se pueden inferir con cierta fiabilidad rasgos de personalidad. Es decir, cómo tú te mueves con el móvil, lo que haces con el móvil, correla con los rasgos de personalidad que tienes. ¿Vale? Para que veáis hasta qué punto podemos, entre comillas, espiar y aprender cómo es psicológicamente una persona, ¿no? A través de los datos. Entonces, bueno, ahora en el contexto actual, fijaos, para que veáis cómo lo he traído un poco al tema de la pandemia, ¿no? Y desde pues, marzo del año pasado, pues mirad cómo suben términos en Internet como muerte, riesgo y síntomas. Todo luego ha bajado un poquillo, pero se ha quedado más alto que antes, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo que pongo que es el de la seguridad psicológica, ¿no? Todos estamos viviendo ya desde hace un año pues una situación en la que la seguridad biológica está comprometida y asociada a ella está la seguridad psicológica, ¿no? Entonces, como estamos hablando aquí de medir psicología, pues lo que hicimos es un poco analizar, oye, cómo afecta todo lo que está ocurriendo a diversas personas y cómo hace que esas personas se sientan seguras o no, ¿no? Entonces, también es la idea de analizar
esta seguridad ya no solo física, ya no solo de tener los EPIs, sino de sentirse seguro para poder hacer la vida desde una base segura que permita explorar, ¿no? Sería un poco la idea. Entonces hemos visto que hay unas variables que son las que promueven ese estado de seguridad psicológica, que son algunos rasgos de personalidad, como la apertura de la experiencia, y otras cosas como la orientación al aprendizaje, claridad, confianza, autonomía, interdependencia, etc. Y este tipo de cosas, este tipo de variables, perdón, se pueden también medir, ¿no? Con lo cual podríamos incluso de forma automática, volvemos a lo de antes, a la aplicación de la inteligencia artificial, saber qué entornos promueven seguridad psicológica y qué entornos no promueven esa seguridad psicológica, ¿no? O habría que tomar alguna acción para corregirlo, ¿no? Entonces, de nuevo, usando NLU, aquí significa Natural Language Understanding. Pues he cogido un tweet, ¿vale? Que dice: el alcalde de Valdemoro, Sergio Parra, ha ordenado hoy el cierre, este es de septiembre, el cierre de todos los parques y jardines públicos del municipio entre las 10 y las 7 horas como medida preventiva para evitar la expansión de la COVID-19 y preservar la salud de la población. Y aparece esa imagen, ¿no? Vale. Este tipo de mensajes, un humano los puede mirar e interpretarlos e inferir qué impacto psicológico pueden tener en la población, ¿no? O cuando alguien está expuesto a miles y miles de mensajes con estos contenidos, qué puede pasar o qué puede no pasar, ¿no? El tema es que necesitamos automatizar ese análisis. Yo no puedo estar mirándome todos los tweets y haciendo una evaluación que además sería muy subjetiva, ¿no? Entonces lo que de nuevo hacemos es utilizar algoritmos. Entonces, dentro de este área que es la comprensión del lenguaje natural, lo de NLU, Natural Language Understanding, pues tenemos desde tareas muy simples como esta, que es el análisis morfosintáctico, donde yo analizo las frases a nivel gramatical, etcétera, hasta empezar a reconocer entidades que aparecen, ¿no? Saber que pues Sergio Parra es una entidad de tipo persona, Valdemoro es un sitio, y que las 7 horas se ha equivocado aquí el algoritmo y dice que es una cantidad y en realidad es una hora, ¿vale? Pues es una cantidad de horas. Si cuela, cuela, ¿no? Pero bueno, aquí los algoritmos también dan cuenta la gran complejidad de analizar cualquier tipo de texto con cualquier forma y cualquier cosa, ¿no? Que venga en Twitter, ¿no? Esta es la dificultad. Pero fijaos, los algoritmos sí que son capaces de detectar que de lo que se está hablando es de un tema de salud, de enfermedades y de epidemia. ¿Vale? Entonces, lo clasifica automáticamente con unos temas que te permite saber así una persona. Imaginaos, si una persona normalmente recibía cuántas noticias al día recibía sobre enfermedades y epidemias, pues esto en el último año ha cambiado bastante, ¿no? Con lo cual podemos inferir que eso afecta al estado mental o al menos a los contenidos que tienen las personas en su cabeza. Luego, bueno, esto es la detección de expresiones clave, ¿no? Medida preventiva, jardines públicos, bueno, estas cosas que hacen estos algoritmos para que tengáis una idea. Y luego este tipo de algoritmos también son capaces de detectar las relaciones entre entidades. Por ejemplo, sabe que la entidad sujeto que es el agente de el verbo ordenar ha sido el alcalde, sea el alcalde el que ha ordenado. Y hoy es el tiempo en el que esa acción de ordenar ha tenido lugar. ¿Vale? Y además, municipio es el lugar en el que se localizan los jardines, ¿no? Este tipo de formalización que veis de los datos es lo que necesitan hacer los algoritmos para tener una comprensión automatizada de lo que se está diciendo en el mensaje. ¿Veis? Y luego algo que estamos, pues, a lo que hacíamos alusión al principio, ¿no? Las emociones. Si os dais cuenta aquí el algoritmo, el algoritmo que estoy usando, que es uno de IBM, esto es IBM Watson, y bueno, partes las he hecho con IBM Watson y otras partes son con Google Natural Language API. Ahí aquí he usado varias cosas. Pues veis que pone todo neutral. Y es verdad que en principio un análisis de sentimiento por entidades, por palabras clave, como veis, pues es muy simplista y es neutral. Sin embargo,
habría que distinguir aquí entre el sentimiento expresado por el texto, que quizás sí que es verdad que es más o menos neutral, y la emoción que evoca en la persona, ¿no? Y entonces por eso también requeriríamos hacer aquí un tipo de análisis más complejo, ¿no? Y esto es un poco donde ya está el estado del arte de la inteligencia artificial en este sentido. El que sea una inteligencia artificial empática, digámoslo así, ¿no? Esto siempre decimos, los robots es que no tienen empatía, ¿no? Son como autistas. Y es verdad que es que este análisis requiere hacer un enfoque que llamamos en psicología teoría de la mente o mentalización, que es esa capacidad, ¿no? que esperamos que tenga un humano, que es ponerse en el lugar del otro e inferir que alguien cuando lee un mensaje en el que aparece esta nube de palabras que generamos de aquí, que dice evitar, salud, preservar, cierre, preventiva, medida, ordenado, pues hombre, tampoco que te deje neutro, ¿eh? Más bien, y COVID-19, ¿no? Es como aquí hay una serie de palabras que conllevan unas connotaciones, un significado que emocionalmente sí que puede generar ciertos estados mentales, ¿no? Que podemos inferir. Y esto es un poco la idea, ¿no? Nos metemos en el terreno de la subjetividad, pero estamos en la intersubjetividad, ¿vale? ¿Qué pienso yo que puede sentir la otra persona? ¿Vale? Y luego más allá, ¿qué me hace sentir lo que siente la otra persona? Cosas así, ¿no? Que los humanos pues se nos da muy bien, a no ser que tengamos un trastorno del espectro autista u otra tara, pero a una máquina le puede costar mucho más, ¿no? Que es lo que estamos viendo. Claro, el poder mentalizar nos hace falta para predecir la conducta, ¿no? De hecho, pues bueno, esto es lo que estamos hablando, analizar el contenido, por ejemplo, a través del lenguaje. Y otro ejemplo es extraer a partir de un análisis del lenguaje, de lo que ha escrito una persona, por ejemplo, coger pues alguien que escribe todos los emails que ha escrito una persona, por ejemplo, en una empresa se pueden analizar, esto se hace, ¿eh? Se analiza el contenido de los emails corporativos. Incluso se puede analizar el tono de todos los emails que salen de un departamento hacia otro o por unidades de forma anonimizada, ¿vale? Pero sí que esto se está haciendo. Igual que Google se lee nuestros emails, que no se los lee una persona, se los lee el algoritmo, ¿no? Y por eso puede hacer predicciones. Y en fin, bueno, esto era para asustar las fórmulas, ¿no? En esta charla de 20 minutos no era la idea, ¿no? De explicar todo esto. Y estas son las simples. Pero bueno, simplemente he puesto las fórmulas para ilustrar y quien quiera más detalle está ahí el enlace, ¿no? De cómo hacemos esto a nivel de programación y a nivel técnico. Pero lo que os quiero manifestar, ¿no? Es que hay muchas características en el texto, por ejemplo, en el lenguaje, que se pueden calcular y que nos dan indicio de qué está pasando en la mente de esa persona. De hecho, ahí eso no lo he puesto, pero hay incluso trabajos que demuestran que en sujetos, en adolescentes, antes de que aparezca un primer episodio psicótico, sabéis que la esquizofrenia normalmente debuta en la adolescencia, alrededor de los 18, 20, 22 años. Y antes la persona, pues no, es muy difícil hacer un diagnóstico temprano, ¿no? Porque no hay un síntoma claro. Y lo que se ha visto es que analizando el lenguaje de un conjunto de adolescentes se pudo predecir, los algoritmos pudieron predecir ese debut de la esquizofrenia antes de que ocurriera. O sea, antes de que el psiquiatra se diera cuenta. ¿Vale? Entonces, bueno, hasta ese punto llegamos, ¿no? Claro, la parte técnica, pues tampoco voy a explicar mucho más en detalle ahora, pero bueno, creedme que con las técnicas estas nuevas de Deep Learning, pues somos capaces de capturar la semántica, el significado de las palabras de una forma que nos permiten hacer una especie de álgebra del significado, ¿no? Porque este ejemplo que pone aquí, si a la palabra rey le resto hombre y le sumo mujer, pues me da reina, ¿no? Esto es una especie de, para que veáis hasta qué punto la inteligencia artificial es capaz de traducir las palabras en números y operando con esos números
de alguna forma capturar la semántica que hay en el texto, en este caso, ¿no? O en el habla, en la voz. Y bueno, esto ya también es para más detalle, pero que os quedéis con la idea que aplicando técnicas matemáticas y estadísticas y de aprendizaje automático, podemos establecer patrones bastante complejos, ¿no? y sutiles que nos permiten detectar ciertas características, ¿no? Por ejemplo, aquí en este enlace que os dejo, donde de que salen estos gráficos y tal, lo que estamos viendo es qué características del lenguaje tienen las personas a las que les cuesta identificar sus propias emociones o las emociones de otros, ¿no? Bueno, y entonces, bueno, la idea así un poco a conclusión, ¿no? Que ya son las 7, sería conseguir leer, espiar, entre comillas, los estados o los rasgos psicológicos de mi cliente. La diferencia entre estado y rasgo en psicología es que el rasgo es algo mucho más estable, es como la personalidad, está muy estable a lo largo del tiempo. ¿Sabes? Si una persona es tímida, pues es tímida durante años, ¿no? Mientras que el estado es algo más momentáneo, ¿no? Es que un día yo, aunque sea muy extrovertido, un día me siento mal y ese día me comporto como tímido, ¿no? Eso es más de estado y no de rasgo, ¿no? Entonces, bueno, las dos cosas están presentes y hay que tenerlas en cuenta. Y bueno, la idea aquí, pues, efectivamente, vuelvo a terminar con una lista de verbos que para qué sirve, ¿no? Para contestar este para qué, pues en marketing, ¿no? Para recomendar, para influir, para impactar. Y yo me quedo con el cuidar, ¿no? Desde el punto de vista de la psicología clínica. Pero bueno, al final, como veis, estos algoritmos de inteligencia artificial nos dan un gran poder, pero como dicen en las películas de ciencia ficción, ¿no? Con el gran poder también viene la responsabilidad. Y nada, pues muchas gracias por vuestra atención y me quedo no sé si tenemos un ratito o me he pasado el tiempo, las 7:03. Muchas gracias, Raúl. Pues nada, si alguien quiere aprovechar para alguna duda que haya tenido o comentar algo, tenemos aquí a Raúl.